Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes en un episodio más de nuestro canal Historias Ocultas de la Historia. Hoy vamos a continuar en el modo entrevistas, pero antes queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal para poder estar al tanto de los episodios que vamos presentando semana tras semana, que compartan sobre todo para que la gente conozca, ¿eh? Y pueda entender bien quiénes son los falsificadores de la historia y por qué tenemos que conocer más nuestras raíces, de dónde venimos para saber hacia dónde tenemos que ir, es decir, hacia la patria celestial. También es importante que hagan ustedes los comentarios y si están de acuerdo y amerita, le ponen un me gusta. Hoy estamos con el doctor Alberto Bárcena, que es un eminente historiador católico español. Doctor Bárcena, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro canal. Bien hallado. Muchas gracias por haber aceptado ¿eh? esta entrevista. Sabemos las tareas que usted tiene permanentemente y, bueno, la complejidad de su agenda, ¿no? El doctor Alberto Bárcena es docente, es doctor en historia, doctor. Bueno, soy licenciado en Derecho, pero doctor en Historia Contemporánea. Doctor en historia contemporánea, perdón. Y un eminente historiador, como decíamos, pero sobre todo sustantivizando que es un historiador católico, con años, el doctor Bárcena, de experiencia, dictando cátedras sobre todo en la Universidad CEU San Pablo, de las siguientes materias para saber bien cómo rumbea y la experiencia que tiene nuestro entrevistado. Historia de las civilizaciones, ha impartido, historia de España, tan caro para nuestro corazón, los que somos de la América hispana. Doctrina social de la Iglesia, tan importante para que conozcamos nosotros, los que somos católicos. Historia moderna y contemporánea, entre otras asignaturas importantes. Pero nosotros nos arriesgamos a decir que la persona que más sabe, la más erudita en estos tiempos que corren, tiempos asiagos que vivimos, sobre el tema de la masonería, las sociedades secretas, todas estas cosas que desconocemos a veces los católicos y que somos los primeros que tenemos que estar enterados de este tema tan importante. Y es un profesor, nos gusta decirle profesor porque para los que somos también colegas es tan importante este título, es un profesor que para todos aquellos que nos gusta la historia nos da mucho placer escucharlo cada vez que encontramos una conferencia suya en YouTube o que nos mandan algún amigo del otro lado del Atlántico las cuestiones por las que el profesor Bárcena habla. Y sobre todo, queremos puntualizar esto porque es importante. Acá lo tenemos a Santiago Apóstol, que es nuestro patrón en nuestro canal, por el nombre que tenemos, el nombre de pila. Pero sobre todo es un ferviente católico y un gran defensor de la Iglesia, de nuestra Madre. Y queremos agregar algo, ya terminamos aquí con la presentación. Entre sus obras tenemos que destacar la tesis doctoral. Y fíjense el nombre que lleva, La redención de penas en el Valle de los Caídos. Por cierto, un tema muy candente y estábamos leyendo tristemente que en cualquier momento ya el gobierno español va a censurar completamente, va a vedar y no sabemos qué va a hacer con ese gran lugar. Es un lugar santo, por supuesto, que representa la verdadera fraternidad, que no es la fraternidad filantrópica, sino que es la caridad cristiana. Por eso fue elegido ese lugar. Y del tema que vamos a hablar justamente es el libro que escribió tan importante, hace ya casi 7 años, sobre iglesia y masonería, las dos ciudades, estas dos ciudades que habla San Agustín. La Guerra de la Vendée es una brita extraordinaria, la hemos leído con mucha unción, con mucha devoción, tenemos que decirlo, hemos marcado todos, porque son extraordinarias las acotaciones y las reflexiones que nos trae. La Guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, te hemos olvidado. Y estas dos obritas también que trajimos de la Madre Patria, en nuestra última visita, La pérdida de España. Fíjense ustedes el título que lleva esta obra tan importante, el doctor Bárcena, 2 tomos. Y bueno, en el segundo tomo ya es todo
Es todo un mensaje lo que representa esta imagen. En esta España que a nosotros nos da mucha tristeza porque se está desangrando, se está desfigurando el rostro por el cual nosotros sentimos plena devoción y estamos totalmente agradecidos del mundo de la América Hispana, de lo que era la España de Indias, porque nos ha dado todo, sobre todo nos ha dado la religión católica, que es lo más importante. Doctor, nos imaginamos que estará preparando una nueva obra o está en eso, está escribiendo algo, no nos diga el título, pero bueno, está por salir otra obra, para saber, un adelanto nada más. De momento hay una cosa que está simplemente en proyecto eh, y que es una iniciativa de la propia Universidad CEU San Pablo, pero ni siquiera lo he iniciado y en cuanto al tema tengo duda todavía entre un par de ellos, pero en la línea de todo lo que es mi investigación desde que empecé a publicar, sobre todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos ansiosos entonces nuevamente que nos asombre con otra obra tan importante. Recomendamos vivamente los libros del doctor Bárcena porque realmente nos llenan el espíritu y nos dan pasión para seguir luchando y defendiendo la fe. Muy bien, vamos a introducirnos entonces en esta pequeña charla coloquial con el doctor, teniendo que decir que estamos viviendo tiempos muy sombríos, tiempos aciagos, desde todo punto de vista, sobre todo tiempos que parecen predecir para nosotros que somos católicos, de tiempos finales. Es decir, como si estuviéramos atravesando el fin de los tiempos, ya adelantado por la Virgen de Garabandal en España, para los que no saben y nos están viendo, quien le dijo a Conchita, en los años 60 del siglo pasado, que solo quedaban 3 papas cuando había fallecido el Papa Juan XXIII, y que después entraríamos en un periodo denominado fin de los tiempos. No dijo fin del mundo. La Virgen, así nos dijo Conchita, le dijo que entraríamos en el periodo del fin de los tiempos. Ahora bien, teniendo en cuenta la gran crisis que atraviesa la Iglesia Católica, sobre todo un término que es la confusión. Este término que reina campante y de aquella frase también que traemos a colación del Papa Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás había penetrado, se había infiltrado dentro de las puertas de la Iglesia. Entonces, podríamos afirmar que existe una infiltración masónica en algunos miembros de la alta jerarquía. Decimos esto porque en algunas de las últimas décadas, en los últimos tiempos, ha habido, de algunos prelados, no de la Iglesia oficial, pero de algunos prelados, ha habido un diálogo fecundo por parte de la Iglesia con esta logia satánica. Hay que hablar claramente, hay que ser parecíacos, para que se entienda, diciendo que estaban superadas todas las diferencias entre la secta masónica y la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Hasta hubo en nuestro país, y lo tenemos que decir tristemente, el caso de un obispo que felicitó en el aniversario una logia de la diócesis a la cual es ordinario de ese lugar el obispo, y le dijo lo siguiente, comillas, a los masones, le dijo, que esta celebración los anime a continuar trabajando y desarrollando vuestros ideales en pos de la fraternidad universal. Cierro comillas. Y nos preguntamos, ¿es que acaso no saben estos prelados, estos cargos tan importantes, que el propósito final de la secta masónica, de la masonería, como quieran llamársele, todas sus denominaciones, es la destrucción y la eliminación de la civilización católica, que es igual a decir de la Iglesia Católica? Doctor Bárcena, ¿nos podría aclarar algo de esto que usted ya ha estudiado y que lo tiene muy bien masticado sobre el tema de la masonería? ¿Qué nos podría decir? Bueno, contestando a la cuestión, ¿no?, que plantea ahora, si un sacerdote, peor aún si es un obispo, pero en fin, cualquiera, un laico que se informe de lo que la masonería significa y, importante, de cuál es la postura de la Iglesia desde el siglo XVIII hasta la actualidad, insisto, hasta la actualidad, que alguien dentro de la Iglesia pueda decir que ha habido un diálogo fecundo, si no quiere faltar a la verdad, solo se puede explicar desde una perspectiva. Y es que diálogo, bueno, y en parte sí, claro, fue fecundo, diálogo en serio fue el que se mantuvo entre la masonería
y la Iglesia, porque fue Doctrina de la Fe quien promovió el diálogo, en Alemania, concretamente a partir del año 76 del siglo pasado y hasta el 80 del mismo siglo. Bueno, fueron más años en realidad, empezó antes. Esto fue una iniciativa en el pontificado de Pablo VI, que promovió él mismo, porque le llegaban consultas en aquel ambiente turbulento y lleno de dudas posterior al concilio, que la masonería aprovechó muy bien. Llegaban dudas desde todo el mundo católico, sobre todo desde América, países escandinavos, sobre si ya había pasado el tiempo en el que la Iglesia condenaba a la masonería con la pena de excomunión, además, concretamente, poco más se puede imponer como castigo, ¿no?, al católico o al no católico incluso. Bueno, en realidad aquí entraríamos en una disquisición teológica, porque si no es católico no estará en gracia porque no habrá confesado sus pecados previamente, no hay ni que excomulgarle, se supone que tiene que recibir la Eucaristía en condiciones de dignidad. Pero cuando se fulmina la excomunión a un católico, todos sabemos lo que eso significa. Esa excomunión durante siglos solo la podía levantar, en el caso de la masonería, el sumo pontífice reinante. Ese diálogo que digo se mantuvo en los años 70 del siglo pasado concluyó cuando, después de todo ese tiempo, los dos grupos que se reunían eran la Conferencia Episcopal de Alemania y la Gran Logia de ese mismo país, teniendo detrás además como apoyo a la Gran Logia de Inglaterra. Claro que era un diálogo a un máximo nivel. Y detrás, insisto, estaba la Doctrina de la Fe. A la muerte de Pablo VI, el nuevo Papa, bueno, después de Juan Pablo I, llega Juan Pablo II e insta a los obispos a que den por concluido ese periodo de varios años de conversaciones y que hagan un informe. Y lo hacen. De esa manera, en 1980 tenemos la declaración de los obispos alemanes que concluye diciendo que no ha habido cambios en la masonería en ningún sector de la misma, ninguna de las ramas de la masonería que permitan decir que esa condena está superada. Y dicen que ellos han examinado los 3 primeros grados, solamente los 3 primeros, y aún así comprenden que no. Y lo que vienen a decir, es muy largo el informe, o sea que aquí no voy a hablar mucho de él, es que la imposibilidad se mantiene porque hay cuestiones de auténtica inconciabilidad. Son irreconciliables. Entrar en la masonería significa salir de la Iglesia y viceversa. Dicen que han podido observar que símbolos y palabras imprimen carácter en el masón. Es decir, dentro de la masonería son como unos contrasacramentos. Y finalmente no hay lugar a dudas. Por eso, un año después, el informe es del 80, cayó como un jarro de agua fría en amplios sectores masónicos que pensaban que ya llegaba esa doble pertenencia permitida por la Iglesia. No era así, era imposible. Y en el año 81, Doctrina de la Fe publica una nueva condena de la masonería. Así que, ¿de qué diálogo estamos hablando? ¿En qué sentido es fecundo? En el sentido de que para mí disipa dudas. Es decir, aquellos obispos o sacerdotes o simplemente seglares que dudaban sobre la posible doble pertenencia como algo factible, aquí quedó claro que no. Por otro lado, en el 83, 1983, Doctrina de la Fe, 2 años más tarde del 81, de la condena del 81, vuelve a pronunciarse porque aparece el nuevo Código de Derecho Canónico y ahí, contrariamente a lo que ocurría en el anterior, de 1917, no se menciona de manera expresa la masonería. Pero para que no haya confusión, Doctrina de la Fe, el 26 de enero de ese año 83, publica una declaración muy breve, la puede leer cualquiera, porque es que es un folio, la quasitum est, donde dice, se ha cuestionado si la no mención expresa de la masonería en el nuevo código significaría que ya hay una posibilidad para los masones estar en la Iglesia. No es así. Resumo, dice, el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión, añadiendo que no está en la competencia de las autoridades locales de la Iglesia, es decir, conferencias episcopales, obispos, derogar lo aquí establecido. No puede ser más claro.
Es decir, si el nuevo código no la menciona de manera expresa, es porque se considera que está incluida en una categoría más amplia donde sí que habla de sociedades o organizaciones que maquinan contra la Iglesia. Ahí está, y ahí nos dice la Declaración de Doctrina de la Fe, que está incluida, por supuesto, la masonería. Bueno, esta era la última declaración que teníamos hasta hace muy poco, porque ocurre que en este mismo año en el que estamos, de 2024, el 13 de noviembre, precisamente, Doctrina de la Fe vuelve a publicar una nueva condena, recuperando el texto en parte de la Declaración del 83 y contestando a la pregunta, esta vez también era un obispo el que había iniciado el proceso, un obispo de Filipinas, el que pregunta qué hacer con los masones que cada vez son más numerosos en sus diócesis, incluso católicos. Sí, sí. La respuesta es bien contundente e incluso anima a los obispos a hacer una catequesis efectiva en todas sus diócesis, en Filipinas, para que los católicos tengan claro o tengan clara cuál es la postura de la Iglesia. Esto ha sido en noviembre. Sí, 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 justamente. Viene a sumarse a los centenares de condenas, ninguna de ellas derogada, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Esta es la realidad. Sé que ha habido incluso cardenales, como el propio cardenal Rabasi, Usted lo que, señala en el libro, usted en el libro lo señala específicamente ese tema de tener Rossi. claro, es Así que es. esto es grave, porque el Sí, cardenal Rabasi en 2016, sí, siendo presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, publica un artículo en Il Sole 24 Ore donde dice que hay que abrir un diálogo con la masonería, que hay puntos en común entre católicos y masones. Y claro, aquí la masonería ve abrirse una puerta que piensan quizás esta vez sí, porque si es un cardenal que ocupa un cargo distinguido en la curia romana, es posible que esto nos dé entrada. No sirvió de nada, pero ahí quedó la puerta. Y por cierto, al cardenal Rabasi tampoco nadie eh, le nadie. penalizó por esto. Así que queda abierta la puerta hasta que, claro, ahora, en este año, como digo, en noviembre, vuelve la Iglesia a condenar. Pero en cambio, eso no impidió que unos meses más tarde, bueno, digo de este año y digo mal, porque ha sido el año pasado, noviembre del 23, esta es la última condena. En febrero del 24, eh, el Gran Oriente de Italia vuelve a proponer una mesa de diálogo y acepta entrar en esa mesa el arzobispo de Milán. Parece como que les da igual, tanto al arzobispo como al cardenal Rabasi, lo que la Iglesia diga, siendo así que no tienen ninguna autoridad para ir contra lo establecido eh, por la Santa Sede. Bueno, pues lo hicieron, no sabemos qué pasará, tampoco yo he visto que se hayan tomado medidas contra el arzobispo de Milán, pero supuestamente ha habido una apertura de una mesa de diálogo. Hay que decir que en esta reunión, gracias a Dios, estaba presente Monseñor Stagliano, que ya acudió a otra reunión parecida en 2017 y salió diciendo que había ido porque cuando hay lobos hay que llevar el Evangelio también, refiriéndose a los masones. Claro. Esta vez también ha dicho, después de asistir a esta reunión tan pintoresca, que la masonería es inaceptable para un católico y la compara con la herejía arriana, es decir, niega la divinidad de Cristo. Es lo más suave que se puede decir, pero tenía razón, Monseñor Stagliano. Así que nuevamente nos ha iluminado uno de los asistentes a esta reunión con este dato. Preside ahora el dicasterio, no, el Consejo Pontificio de Teología. Ujú. Así que no es cualquiera dentro de la curia y al menos vino a resolver en parte o a aclarar en parte lo que estaba pasando. O sea que sí que recurrentemente hemos visto cómo dentro de la Iglesia, de vez en cuando, algún prelado, incluso algún cardenal, escucha esos cantos de sirena de la masonería, vaya usted a saber por qué, mejor no especular, porque formación tienen. Y en el caso de Monseñor Rabasi, con esto concluyo, no puede ser ajeno por edad a ese diálogo de tantos años mantenido en Alemania entre la Gran Logia de ese país y la Conferencia Episcopal. Él vivió aquello. Así que, ¿cómo viene ahora a decirnos, bueno, en 2016
que se puede abrir o hay que abrir un diálogo, puesto que compartimos algunas cosas. Le da igual aquel diálogo, le da igual las condenas del 81, la del 83 y posteriormente, bueno, luego ha habido la del año 23, ¿no? Ahora, de todas maneras, es muy grave, ¿no? Porque uno dice, están jugando con fuego, puede ser que haya tenido formación por la edad que tiene y, bueno, todos los estudios que habrá afrontado el cardenal, pero de todas maneras es como acercarse al perro encadenado, como decía Santa Teresa, pero querer tocarlo y la cosa va a ser nefasta. Eh, una segunda cuestión, doctor. Eh, Usted sabe que las cátedras conoce más que cualquiera por sus largos años de trayecto en la docencia. No es el caso suyo, por supuesto, pero en las cátedras, en la mayoría de las cátedras de historia, de la mayoría de los establecimientos educativos, y lo decimos con mucha tristeza, se presenta la Revolución Francesa como un acontecimiento que vino a romper las cadenas de la tiranía y superar la superstición religiosa, el oscurantismo, el medievalismo que traía la Iglesia Católica. Pero lo peor de todo es que presentan o señalan a la Revolución, no señalan a la Revolución Francesa, no la condenan como la causa, digamos, próxima de todos los males que estamos sufriendo. No, no principalmente, viene más atrás, pero a partir de la Revolución Francesa cambia todo, un giro copernicano en la historia de Occidente y, y esto infesta en cierta manera toda la cosmovisión revolucionaria e impía y anticristiana de lo que fue la Revolución Francesa en lo que es la cultura occidental. Y lo hemos visto justamente no en forma sangrienta, pero sí en forma abiertamente blasfema en la inauguración, ¿no?, de los Juegos Olímpicos de París, que tan tristemente también eh, hemos visto, ¿no? Pero los interrogantes que nos surgen, doctor Bárcena, es que acaso los católicos, ya lo aclaró algo, ¿no? Pero bueno, volvemos a remarcar, no saben lo que muchos papas ya han condenado, porque no solo los católicos, sino justamente los altos prelados. Esta es la cuestión nuestra. ¿No saben que la Iglesia viene condenando, como usted dijo, ya desde el siglo XVIII y llegando hasta León XIII, ¿no? Con la última encíclica esta importante de Y Humano, mucho más, llegando hasta ahora, vamos. y llegando hasta ahora, por supuesto, que lo acaban, como usted acaba de decir, que también ha dicho el Dicasterio de la Fe que hay incompatibilidad. Pero ¿les podría recordar algo sintéticamente? Entonces, estas alertas y bueno, y saber que entrar en el juego con la masonería es entrar con maquinaciones diabólicas porque están en confrontación con el reinado social, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Mm. Sí, bueno, pues es lo que decía hace unos minutos, ¿no? Parece que no les importa. Y el magisterio de la Iglesia, que ellos deben obedecer más que nadie. Y además, he recalcado antes que en la condena de 1983 dice expresamente que no está en la competencia de las autoridades locales, refiriéndose a obispos, evidentemente, pero esto naturalmente incluye también a los cardenales incluso, que muchas veces son obispos a la vez, ¿no? Expresarse o derogar lo establecido en esa declaración. Y parece que no les afecta. Lo curioso es que, como digo, tampoco luego vemos que haya una reacción contra ellos, o mejor dicho, una puntualización que mencione expresamente lo que este prelado ha dicho, si es que está favoreciendo el diálogo con la masonería. Siguen las condenas, pero parece que nos movemos en un ambiente relativista, de corrección política, incluso en la propia Iglesia muchas veces, como que no quieren entrar al fondo de la cuestión y concretando en temas ya personalizando, ¿no? Lo que ha dicho este representante, entre comillas, de la Iglesia, no, el representante oficioso, si es un cardenal o es un obispo, no es así. Hay que desautorizar ciertas opiniones. Sin embargo, también en este pontificado actual, en 2013, que yo recuerdo, es la última excomunión de un sacerdote francés, Pascal Bessin, de la diócesis de Annecy, que fue excomulgado porque a instancias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, esta congregación se pone en contacto o utilizando como intermediario para la negociación, que no había nada que negociar, simplemente era comunicarle que estaba fuera. El obispo de Annecy habla con Bessin
sacerdote de su diócesis y todavía incluso le dio la última oportunidad de renunciar a la masonería, a la que ya pertenecía de hecho, para seguir siendo sacerdote. Esto antiguamente ni se hubiera planteado. Simplemente se ha llegado a saber que este sacerdote, ocultándolo además, por supuesto, era masón, pues se lo hubiera excomulgado y ya está. Es cierto, como dijo entonces el Gran Oriente de Francia en 2013, que por qué no hacían lo mismo con otros muchos sacerdotes que también eran masones. Esto puede ser una cortina de humo porque el Gran Oriente, la masonería en definitiva, suele lanzar estas cortinas de humo porque siempre quieren ocultar o pasar por alto las condenas de la Iglesia. Tengo comprobado que estas condenas les afectan, les molestan enormemente, ¿no? El caso es que el sacerdote Pascal Bessin fue excomulgado, primero suspendido y después excomulgado por su pertenencia a la masonería. Pero se echa en falta que la misma contundencia, no digo excomulgarles, pero sí llamarles al orden de forma personal, cuando algún prelado se abre a ese diálogo, tendría que tener una repercusión pública que ha sido desautorizado, pienso, ¿no? Aunque luego vengan otras condenas, pero si ha sembrado la duda una persona concreta dentro de la Iglesia, se le debería llamar, pienso, la atención al menos, ¿no? El caso es que en esto no ha habido cambios, ni puede haberlos, no puede haberlos, porque como explicaba también en su día el cardenal Ratzinger, que por cierto es el que firma la declaración de 1983, en el año 85 parece ser que es el autor de un editorial del Observatorio Romano, donde explica que la masonería no solo es incompatible por ser una organización que maquine contra la Iglesia y que lo haya hecho durante siglos, sino porque, insiste, sus principios son imposibles de conciliar con la doctrina católica. Ya no solo es una cuestión de beligerancia contra la Iglesia, sino porque lo que ellos profesan en las logias, lo que enseñan a los que se inician, es contrario a la fe católica. Y yo diría, y lo diría con conocimiento de causa, no a la católica, sino a la cristiana. De hecho, todas las iglesias cristianas que alguna vez se han acercado al tema lo han condenado. Por supuesto, la Iglesia Ortodoxa griega. Ya en el siglo XVIII, que es el siglo en que vienen las primeras condenas católicas, la Iglesia de los Anabaptistas de Escocia, presbiteriana de Escocia, condena. Los metodistas más tarde. Y por último, hasta la de Inglaterra. La Iglesia Anglicana, en 1987, publica un documento oficial, Cristianismo y Masonería, donde habla de todo lo que hay en ella, en la masonería, de incompatible con la fe cristiana. Y estamos hablando de una iglesia que ha estado entreverada de masonería, con obispos masones, arzobispo de Canterbury, frecuentemente masón también, sin ningún problema. Y a partir del 87 hay una clarificación, que poco se habla de este documento de la Iglesia de Inglaterra, que poca repercusión ha tenido, porque tampoco esto ha conseguido, si bien en su día sí tuvo un impacto dentro de la misma Inglaterra, luego ha pasado como al olvido, pero no debemos de olvidarlo nosotros, porque si hasta ellos han condenado, cuando han experimentado, cuando se han molestado en comparar lo que se enseña en las logias con lo que dice la fe en Cristo, Cristo, Cristo Dios, Cristo resucitado, Cristo Redentor, segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, cualquier cristiano puede avalar lo que estoy diciendo, no puede ser al tiempo masón. Así que quiero dejar esto claro, si es posible. No es un pugilato o una lucha de poder, como han querido presentarlo los masones frecuentemente, entre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la masonería solamente. No. Cualquier cristiano que haya estudiado esto a fondo, con método y llegando a las últimas respuestas, ha dicho lo mismo que la católica. El único problema, doctor, es que es la ignorancia, ¿no? La ignorancia de la verdad de muchos Bueno, católicos. es la ignorancia, pero es una ignorancia, yo considero, que también inducida, provocada, de manera interesada, porque si se hubieran mantenido firmes en sus condenas, pues ahora mismo los propios anglicanos sabrían que no deberían pertenecer a la masonería. Y en el resto de iglesias protestantes, lo mismo digo. He mencionado a los presbiterianos, la iglesia presbiteriana, pero es que detrás han ido varias.
y no parece que esto les afecte. O sea que hacen oídos sordos, pero ¿de qué nos vamos a extrañar si dentro de la propia católica, acabo de poner algún ejemplo, de altas dignidades de la misma, que a pesar de las condenas siguen empeñados en abrirse a un diálogo que no es posible? Serían, si nos retrotraemos 2 siglos atrás, serían juramentados, serían obispos juramentados. Sí, Pero bueno, justamente, viniendo un poquito más al presente, doctor, a los tiempos modernos y a la actualidad política religiosa, en principio, bueno, sabemos que detrás de la cosmovisión, detrás de los sucesos revolucionarios de 1789, estuvieron las logias masónicas, los clubes revolucionarios, orquestando, ¿no? Este gran acontecimiento histórico, que fue sangriento sobre todo para aquellos que profesaban la fe abiertamente, y usted lo dice acá en esta obra, que es extraordinaria. Ojalá tengamos una nueva entrevista más adelante, porque la verdad que da para mucho. Eh, Nosotros queríamos preguntarle a usted, que lo ha tratado en la obra Iglesia y Masonería, las dos ciudades, volviendo sobre todo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No solo en España, en la madre patria, sino también en la América hispana. Existe como la cosmovisión, decimos, de la Revolución Francesa, iluminista, ilustrada, antropocéntrica. Eh, Hay una conexión, evidentemente, con la misma revolución de 1917, la Revolución Rusa. Y a nuestros tiempos actuales, eh, tristes también, porque tenemos que decirlo, sobre todo hace más de 70 años, cuando España fue entregada a la Rusia soviética a manos de algunos que se llamaban demócratas, ¿no? Lo que era el Frente Popular, la Segunda República. Y desencadenaron tristemente, los sucesos de la Guerra Civil Española, que a nosotros nos gusta llamarla más cruzada, porque fue una cruzada, así como una cruzada en la Revolución, la Guerra de la Vendée. No sé si me estoy equivocando, pero la Guerra Civil Española es una cruzada, no sabemos ojalá haya sido la última, ¿no? La última cruzada en defensa de la civilización católica. Y en esta conexión que hay entre la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y todas estas cosas terribles que han sucedido con el mal que han llevado las hordas satánicas de cualquier pelaje, ¿no? Revolucionarias, demócratas, socialdemócratas, etcétera, etcétera, pero a través de la violencia. Le preguntamos, doctor, porque en mi país, Argentina, así como en el suyo, en España, hay gente educada. Uno viene escuchando, dice que no, que en España fueron muy demócratas los que trataron de salvar la República, y los fascistas, los oscurantistas, la extrema derecha, ya no saben qué decirle, eh, eran los antidemocráticos, ¿no? Y bueno, acá en Argentina pasó lo mismo con la guerra contra la subversión en los años 70. Se levantaron movimientos guerrilleros promovidos no solo por Rusia, sino por Cuba y países vecinos, infestados de esta ideología intrínsecamente perversa, y decían que querían traer la democracia. Hoy ya están hablando muy bien de Venezuela, de la Venezuela de Maduro. Se alinea porque se sacan la careta, ¿no? Eh, la pregunta es, o el interrogante que nos hacemos, ¿no? O la inquietud, ¿no? Es tristísimo el lavado de cerebro de la gente, cómo está manipulada en España, cómo pueden defender a estos hombres que han hecho crímenes horrendos y terribles, que están atestiguados en los años 30, que provocaron la guerra civil española, los comunistas. Eh, la masonería, evidentemente, estuvo detrás. Estamos hablando de masonería, estuvo detrás, ¿no? De esta tragedia española, vino de más atrás, pero ¿qué nos puede decir, doctor Bárcena? Porque la gente todavía en España, a veces que vamos para allá, es como que le metieron un chip y se olvidaron, o no le enseñaron en la escuela. ¿Qué ha pasado? bueno, la masonería aquí en España ha utilizado desde hace años y lo sigue haciendo eh, la cuestión de Franco. Como Franco tuvo un tribunal de represión de la masonería y del comunismo, en el mismo tribunal se perseguían ambas fuerzas antiespañolas, como Franco las llamó. Ahora lo que dicen es que, claro, como Franco persiguió a la masonería,
¿Eso qué indica? Que los buenos eran los masones, puesto que a Franco ya lo han arrojado al abismo y más allá. Lo han sacado de su tumba, o sea, tiene un ensañamiento con su figura histórica terrible, y no digamos ya con toda su obra. ¿Qué era Franco? Un gobernante católico que firma un concordato del año 53 con el Papa. El Papa, además, le concede la Orden de Cristo. La relación no podía ser más estrecha. Pío XI, el antecesor de este Papa, había apoyado precisamente a los obispos, porque es que los obispos españoles parece que nos olvidamos de que redactan una carta colectiva que firman la inmensa mayoría de ellos. Algunos van a morir después, otros ya habían muerto, perseguidos precisamente en esa guerra civil, pero lo que dice esta carta colectiva es que en España se está viviendo una persecución sin precedentes en cuanto al número de muertos y la violencia que se ejerció. Hombre, ya en el 19 habíamos tenido algún ensayo general con las revoluciones liberales, pero es que aquí en el año 36, 37, en el primer año de guerra, que es cuando caen la mayor parte de ellos, solamente en la mitad de España, que es la que controla el bando republicano, mueren más de 6.000 asesinados, 6.000 sacerdotes y religiosos. Pero esta evidencia no se puede discutir. Bueno, pues ahora, como a partir de Juan Pablo II se empezaron a beatificar a centenares de ellos, me acuerdo que en época de Zapatero llegaban a decir que la Iglesia utilizaba las beatificaciones de los mártires españoles de la Guerra Civil como un arma arrojadiza contra el gobierno socialista. Pero, bueno, claro, es manipulación pura. Si uno se acerca a las causas de beatificación de estos centenares de religiosos y sacerdotes, monjas también, que mueren asesinados, en todo se observa perfectamente cómo se está dando el perfil del mártir. Mueren por su fe, no quieren apostatar, perdonan a sus verdugos, muchas veces utilizaron además métodos de una crueldad extrema, salvaje, contra ellos para lograr esa apostasía, y así es como mueren. No hay tiempo aquí de hablar de algunos ejemplos, pero son verdaderamente pavorosos. Y eso, que está por hacerse aún, toda la causa de los laicos que murieron también por su fe. Algunos ya están beatificados, pero son una muy pequeña parte. Del clero, como es más fácil, pues como digo, tenemos cifras pavorosas. ¿Por qué hablo de esto? Porque claro, cuando nos cuentan que eran demócratas los que querían derrotar el alzamiento militar, el alzamiento nacional, estos demócratas eran los que mataban curas y monjas y frailes, porque sí, eran tan demócratas que sentían la necesidad imperiosa de quemar iglesias y asesinar a los católicos. ¿Qué demócratas son estos? Aparte, es que la historia, si se estudia rigurosamente, y ya con esto volvemos a la masonería, la Segunda República, ¿qué fue? El resultado de una conspiración masónica. Ese pacto de San Sebastián del año 30, que es donde ya se decide derrocar a Alfonso XIII, es un pacto masónico. La mayor parte de ellos pertenece a la masonería. Es un golpe de Estado lo que traen. Lo intentaron violentamente en diciembre del año 30 con militares como Queipo de Llano, que se une aquí en Madrid, luego va a estar en el bando nacional, y otros también, todos, la mayor parte, como Gabriel y Galán, por ejemplo, Fermín Galán, en Jaca, la mayor parte de ellos son masones. Fracasa ese golpe militar y entonces convierte en las elecciones municipales de abril en un referéndum monarquía-república, que además se manipuló todo lo posible. Es la masonería quien consigue traer aquí la Segunda República. Empieza violentamente porque no había pasado un mes desde la proclamación cuando viene la quema de conventos de Madrid, que el gobierno permite, porque Manuel Azaña, que lo cuenta en sus memorias, no hay que ser muy especulativo, cuenta su iniciación masónica en sus propias memorias, nombre simbólico Plutarco, propio Manuel Azaña, en ese momento hombre fuerte del gobierno, que todavía no lo presidía, pero era ministro en ese momento de la guerra, amenaza con dimitir si sale la fuerza a la calle para impedir los incendios. Al día siguiente arden los conventos también de Málaga y en otras poblaciones. Esto para empezar. La Constitución del 31, la republicana, es una constitución contra la Iglesia. ¿Quién preside la comisión parlamentaria que redacta ese texto? Pues el ilustre jurista Juan Luis Jiménez de Asúa, nombre simbólico Carrara, perteneciente a la Gran Logia Regional
del centro. Es decir, una comisión parlamentaria para hacer la Constitución la preside un masón cuya afiliación está perfectamente documentada. La mitad de esa comisión también casi son masones. Y se reúnen por separado en aquel verano para redactar los artículos referentes a la religión. Así sale la Constitución del 31, que es una persecución, aunque la Iglesia había intentado convivir con el nuevo régimen, siguiendo directrices del nuncio apostólico. No fue posible. La Constitución lo hizo imposible. Las leyes que vienen luego, bueno, vuelven a ser expulsados de España los jesuitas, por supuesto. Se les prohíbe a todas las órdenes o a cualquier miembro de la Iglesia participar en la enseñanza, quedan totalmente excluidos de ella. Se les ahoga económicamente también mediante la ley de congregaciones religiosas, de tal manera que ya en el año 33, que es cuando esta ley se promulga, viene una encíclica condenatoria de la República por parte de Pío XI, Dilectissima Nobis, queridísima nuestra, donde se dirige a España haciendo ver, denunciando el ataque que está sufriendo la Iglesia aquí. Más tarde también tenemos en Divini Redentoris, en otra encíclica posterior, una mención a la brutalidad con la que se está persiguiendo al clero en España ya en época de la Guerra Civil. Todo esto se ha olvidado. Es decir, eran demócratas. Eran tan demócratas que efectivamente el Frente Popular en el que están mezclados el partido de Azaña, es decir, republicanos de siempre, masones, que es lo que les une en general, ¿no? Como el propio Azaña, aunque este muere convertido, suceso que quieren negarla, bueno, no lo pueden negar, pero quiere ocultar lo más posible la masonería, y Azaña está unido al Partido Socialista Obrero Español, donde la masonería tenía también un peso específico considerable. ¿Qué es lo que pasa en el año 36? Que España está ya prácticamente entregada a la Unión Soviética. Quien manda en Madrid, eso lo dice el propio Carrillo, son los asesores soviéticos que habían venido aquí a dirigir la guerra civil. Qué humillación, ¿no? Qué humillación para España, que Rusia ya se ha metido violando la Bueno, pues soberanía. resulta que cuando a Carrillo se le habla de paracuellos, dice que él no tuvo la culpa, que aquello fue cosa de los asesores soviéticos. Ah, Quien claro. mandaba en Madrid, en el Madrid de la guerra civil ya, porque el gobierno republicano había huido a Valencia, por lo que pudiera ocurrir, quien manda en Madrid es el camarada Rosenberg, el embajador de la Unión Soviética en Madrid. Esta es la situación. Es decir, de haber ganado la guerra, el bando republicano, España se hubiera convertido en un satélite de la Unión Claro, Soviética, cambiando por completo la historia de Europa y de Occidente. Porque si tenemos en el claro, este la Unión Soviética, que sí, después de la Segunda Guerra Mundial además consigue apoderarse de la mitad de aquella Europa, la oriental, y aquí en sí. España hubiéramos tenido también un régimen dependiente de Moscú, podemos figurarnos qué hubiera ocurrido del resto de Europa y cuál hubiera sido la propia situación de los Estados Unidos, que mucho aislar a Franco en un principio, esto se acaba con Eisenhower, luego vienen las bases americanas también a España, porque también el propio gobierno americano comprende que de no tenerle aquí al régimen de Franco, la situación incluso norteamericana en el mundo era muy comprometida por el hecho que estamos denunciando. ¿Y de dónde venía todo esto? Pues de la afiliación, muchas veces viene de ahí, la afiliación masónica o procomunista, que también están relacionadas entre sí de los gobiernos que al final entregan a España. No olvidemos que el oro del Banco de España se le entrega a la Unión Soviética. Qué terrible. Llegamos a ese extremo. Luego han dicho que fue para comprar armamento para defenderse de los militares que se habían alzado. Una de las mayores reservas de oro del mundo. En fin, podríamos seguir acumulando datos, pero Pero al el final, odio, el odio ancestral, ¿no? De esa derrota y ese triunfo del bando nacional, católico, que defendió la verdadera fe, eh, es un odio eterno porque hasta el día de hoy no le perdonan al generalísimo de todos los ejércitos. Y bueno, esta imagen que mostramos al principio, todavía sigue el ataque, sigue el acecho, y bueno, sabemos qué va a pasar, como decíamos al principio, con el Valle de los Caídos, pero no se lo pueden perdonar. Y justamente ellos, como usted decía, se autoproclaman demócratas y en el fondo lo único que buscaban era instaurar un gobierno comunista, hay que decir la verdad, porque ellos fueron los culpables, no el general Franco, ellos fueron los culpables
del derramamiento de sangre. Y justamente lo que usted decía de la cantidad de sacerdotes, más de 6.000, creo que entre 11 o 13 obispos también asesinaron, hasta estaban persiguiendo, si podemos utilizar el concepto de lo que es genocidio, de una eliminación de la religiosidad, de lo que era los clérigos en España, ¿no? Es una cosa terrible, terrible. Eso por no hablar de toda la destrucción del patrimonio histórico-artístico que supuso el incendio de iglesias y conventos por toda la España republicana. Eso aparte, claro, ya comparado con todas las vidas de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que mueren asesinados, aparte, insisto, de los laicos católicos que mueren por odio a la fe por parte de sus verdugos, eh, ahí se ve un designio clarísimo de terminar, y además lo dicen claramente, con el catolicismo en España. Era un objetivo prioritario que, por cierto, ya que hablamos de masonería, he hecho un breve apunte anterior. En las revoluciones liberales del siglo XIX, aquí en Sí. España, ya tuvimos un Antecedentes, aperitivo de es esto, un ¿no? aperitivo, exacto, doctor. Porque, vamos a ver, en Sí, 1834 tenemos aquí una matanza de frailes en el centro de Madrid que también se permitió, claro. el régimen liberal. En el Exacto. año, previamente ya, en el trienio liberal, ya tenemos persecución religiosa. Luego vienen las desamortizaciones, que es una manera de quedarse con los bienes de la Iglesia, desarticularla, exclaustrar a las órdenes, sacarlas de los conventos y que se busquen la vida como quieran, porque no hay de desocupar de ellos, y con esto la Iglesia no puede realizar su función. Esto pasó en el trienio liberal, pasó en todas las revoluciones liberales, incluida la de 1868, y así podemos continuar hasta la Primera República. En fin, tenemos todo un siglo XIX de lucha donde siempre que vamos al bando liberal nos vamos a encontrar en unos momentos más y en otros menos con la presencia o la dirección de las logias masónicas. Y de ahí el encono terrible que como una prioridad persigue a la Iglesia en todas las revoluciones liberales, todas. Al final, la proclamación de la Segunda República viene a ser como una continuación de lo que ya se había vivido aquí a lo largo de todo el siglo XIX, concretamente a partir sobre todo de 1814. Es increíble. Nosotros nos enervamos, tenemos que decirlo en términos poco académicos, pero nos enervamos porque conociendo la historia de lo que fue España, de lo que hizo por la Iglesia Católica, no podemos entender cómo suceden estas cosas, ¿no? En la madre patria y se llega a una situación en que el mismo pueblo, equivocado, ¿no? Mal formado, vota justamente o elige esta gente que nos trae toda esta historia terrible, ¿no? De enemistad con los valores con los cuales se cimentó y se formó la civilización hispánica, para decirlo en cierta manera. Eh, y esto que usted decía de los sucesos, del trienio liberal y de todas las guerras carlistas, recomendamos a nuestros seguidores que vean, hay un canal que se llama, unos episodios, pongan Marcando el Norte allí, el doctor Bárcena, hablando con el doctor Javier Paredes también, y ahí empezamos a conocerlo, al doctor Bárcena, unas charlas extraordinarias, cómo fue desenmascarando todo esto, porque en el fondo se presentan como grandes demócratas y son enemigos de la civilización, son enemigos del orden natural, y bueno, podríamos decir un montón de cosas, pero no queremos alargar porque sabemos el tiempo valioso del doctor Bárcena. Por último, queríamos pedirle, que sea que nos dijera o que nos diera a la gente que nos sigue, que muchos son estudiantes, que tienen la carrera de historia ya finalizada, los consejos para seguir preparándose en esta lucha, sobre todo los que somos católicos. Como habíamos dicho, se engaña mucho, se miente mucho, se falsifica en los establecimientos educativos y es necesario estar bien formado, porque si no conocemos al enemigo, difícilmente podremos darle pelea, ¿no? Así que, bueno, ¿qué consejos o cómo tendría que ser la formación nuestra para no perder el rumbo, ¿no? Ese marcando al norte que decíamos antes, que es tan importante, que es la patria celestial. Estamos en la patria terrena, pero vamos a ir en algún momento, hasta que Dios lo disponga, a la patria celestial. ¿Qué podríamos hacer para no dejarnos engañar, doctor? Bueno, yo creo que no perder de vista nunca, en una de las condenas que ha mencionado usted antes de pasada, León XIII, Humanum Genus, yo creo que es la condena más detallada que se ha hecho de la masonería. Ahí dice que
el designio principal de la secta es terminar, destruir hasta sus cimientos toda la construcción religiosa y civil levantada por el cristianismo. Si no comprendemos que el designio masónico, desde que nace la secta en el siglo XVIII, todo lo anterior son camelos y leyendas que ellos han forjado. Nace en Londres en 1717. A partir de ahí, ¿cuál ha sido el proyecto? Hay antecedentes, como la Hermandad de los Rosacruz, que intentaban lo mismo, destruir ese orden cristiano. A esto le podemos sumar cosas, según en qué país, qué intereses se mueven, qué grupos políticos están detrás, qué es lo que está. Pero el designio principal de la secta ha sido y sigue siendo este. Así que cuando pensamos en el orden natural, por ejemplo, lo más básico, ¿no? La defensa de la vida, porque si no tenemos derecho a la vida, si eso no queda garantizado como un derecho inalienable de la dignidad humana, que ellos no entienden, claro, ¿qué vamos a reclamar? Si ese derecho está cuestionado o se niega por completo. Si seguimos esto, resulta que nos encontramos, concretamente en el caso de Francia, el aborto es una ley, la ley del aborto, se redacta en una logia masónica. Y de eso se gloriaba uno de sus principales autores, el doctor Pierre Simon, que estaba en el gabinete de la ministra Simone Veil, cuyo nombre lleva precisamente a la ley del aborto en Francia. Las leyes de ideología de género, que han cambiado el mundo en muy poco tiempo, han cambiado la sociedad, han invertido toda una serie de un sistema de valores. Esto ha tenido el apoyo de las logias masónicas siempre. En definitiva, ¿qué es lo que están haciendo? Pues un cambio radical de la sociedad en Occidente, de manera que ya apenas sea reconocible con lo que era no hace tanto tiempo. Bueno, llevamos ya un periodo de lucha largo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que es un problema de formación. Formación e información. Pues el católico, el que está en política o el que está en lo que esté, me da igual. Cada uno tendrá en su esfera de acción una capacidad de proyectarse, ¿no? El católico tiene que saber Cada uno en el puesto de combate que está. en su puesto de combate, porque esto, todo lo que estamos hablando hoy, no es más que un episodio álgido del combate espiritual, que ya sabíamos que podíamos contar con esto hasta el fin. Y en esto vamos a seguir. A veces parece que va ganando el mal, el demonio, pero en el fondo sabemos que no es así, que ya ha sido derrotado, ya no lo va a ser, lo ha sido. Lo que pasa es que ahora parece tan poderoso que da la impresión de que va a triunfar. No puede ser. Pero la formación es básica, tener claro qué es lo que profesamos como fe de la Iglesia. Acaba de publicarse un libro, bueno, en español, aunque esta es una versión ya traducida, de Monseñor Athanasius Schneider, Así obispo es. en Kazajistán, de Astana. Se llama Credo. El libro es como un, digamos, catecismo, donde va abordando todas las cuestiones de fe, para quien tenga dudas. Y si no, el católico que no quiera o que no llegue a tener acceso a este libro, que acuda al catecismo o al compendio de doctrina social de la Iglesia, que se forme bien y que tenga por lo menos las ideas básicas claras. Es decir, cuando profesamos el catolicismo con todos sus dogmas, no podemos decir este me gusta y el otro no, es como la ley de Dios, los mandamientos son los que son, los aceptas todos. Eso tenemos que saber que forma parte de nuestra fe y no podemos renunciar a partes de la misma. O sea, no podemos hacer un catolicismo a la carta. Esto va todo englobado ahí. Y todo esto hay que defenderlo, incluso con la vida. No tengamos miedo a la palabra mártir. El día que no hay mártires en tiempos de persecución, estamos perdidos. ¿Dónde hay mártires ahora? Mártires de sangre, porque mártires de la coherencia en Occidente hay muchos, pero mártires de sangre en África. ¿Qué pasa con la Iglesia allí? Que crece, como ha ocurrido siempre. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esto ya lo sabían desde las primeras comunidades. Si llega el momento de que esto ocurriera, Dios no lo quiera, y por otro lado que se cumpla su voluntad, pues usted acaba de citar un caso que yo luego he desarrollado un poco. En pleno siglo XX, ¿quién iba a decir en los felices años 20 de ese siglo que venía aquí en España una persecución tan salvaje con tantos miles de mártires? Y vino. ¿Qué pasó? Respondieron. ¿Y qué ocurrió como consecuencia? Que los seminarios rebosaban
de vocaciones y las órdenes, los noviciados, las órdenes religiosas estaban hasta arriba en los años 40, 50, incluso en los 60. Luego ya entramos en otra crisis distinta, ¿no? Pero no hay que temer, incluso puede llegar a ser obligado dar la vida en defensa de la verdad. No lo hable solo, obligado. Este es el compromiso del católico, no menor que este. Ahora, compensa 100%. Defender la verdad compensa siempre. Todo lo que aquí podamos acumular, al fin y al cabo es, no sé, bagatelas. No es nada. Aquí se va a quedar todo. Lo dice el Evangelio, que nos hagamos un tesoro en el cielo, porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Y allí no hay carcoma ni polilla que se coma esos tesoros. Todo lo de aquí pasará. Aquello no. Entonces, con esa convicción y con esa tranquilidad que da el saberlo también, podemos afrontar el combate espiritual. Ahora bien, aceptando la exigencia de que no podemos claudicar, ni en aras de la corrección política, ni por hacer una carrera o medrar en política o en cualquier otro sector, porque claro, esto hoy en día no solo es la política, en otros sectores de la economía también se está filtrando la opinión del católico. Bueno, pues que se tomen las medidas que se quieran, pero a lo que no podemos renunciar, a todo lo demás, a lo mejor sí, pero a nuestros principios, nunca, jamás. Si eso lo tenemos claro, adelante, no va a pasar nada. Pasará lo que Dios quiera y siempre será bueno. Por otro lado, he dicho formación y también cuanta más información se tenga, mejor. Por eso han ido también a suprimir la enseñanza de las humanidades, reduciéndolas al mínimo. El que conozca historia, auténtica historia, no la manipulada que quieren vendernos, defenderá sus principios con más argumentos. Podrá hablar de todo esto que hemos tocado aquí por encima hoy, ¿no? Si no conoce ni lo que fueron las revoluciones liberales, ni qué pasó aquí en la guerra civil, pues se podrán callar la boca frecuentemente los que sí se preparan con la mentira para defender sus posiciones en la vida pública. Ahora, si vas con la verdad por delante, niégueme usted estos datos. Vamos a hablar con nombres y apellidos de los mártires españoles, los más recientes. Vamos a hablar de ellos. Así es, doctor. Muchísimas gracias por estos consejos y sobre todo por hablar, como dijimos al principio, cuando escuchamos al doctor Bárcena, eh, hay algo que cuando habla nos llega a lo hondo, nos llega a lo profundo de nuestra alma y es como que nos levanta, nos da ánimo para seguir en la lucha, para seguir en el combate, para sentirnos orgullosos de la herencia que hemos recibido y que como un tesoro, como dicen las escrituras, tenemos que mantenerla y tenemos que llevarla a otros para que se enciendan. Ese fuego ardiente, ese faro que ilumina. El doctor Bárcena habla con la humildad de los grandes y lo recomendamos vivamente. Así que estamos muy, muy agradecidos que nos haya dado este tiempo, doctor, y cuantas conversaciones o cuantas grabaciones puedan encontrar en YouTube, doctor Bárcena, aprovechenla porque la enjundia y la preparación intelectual y la formación que nos da en cada conferencia, en cada charla, vale la pena, vale realmente la pena. Los que no están suscritos en el canal, les recomendamos, si recién acaban de entrar, suscríbanse y no se olviden de vernos en un próximo episodio de Historias Ocultas de la Historia. Hasta luego.